Nuestra vida transcurre, nos acostumbramos a que pase la mañana, las tardes con todo aquello que significa nuestro día a día. De un momento a otro algo inesperado puede pasar. Es increíble pensar cómo un solo momento puede desencadenar sorprendentes situaciones en nuestra vida. De pronto podemos estar viviendo algo que ni en nuestros sueños más extraños pensamos sucederían. Salimos de casa, pero tal vez regresemos siendo otros, para ya no ser los mismos. Quizás salimos para ya no volver. Alta Villa es un pueblo rodeado de montañas. Pocas veces es posible encontrar días de sol, pero cuando los hay la gente suele aprovechar lo más que puede los rayos del astro. Las plazas se abarrotan, las calles repletas de multitudes en busca de helados y bebidas frías. En ese pueblo no hace mucho calor, pero los días en que hace calor, en serio lo hace. La plaza más famosa es la Plaza 1930, pequeña pero con una historia sin igual. Resulta que en ese año, el de 1930, supuestamente llegó el primer habitante formal de la región y tomaría ese nombre para recordar ese hecho. Pero nunca se comprobó realmente, de hecho muy pocos sabían por algunas fuentes, que una familia ya vivía allí casi 30 años antes. Sin embargo dejaron el pueblo, eran muy queridos y que al regresar, los pobladores decidieron poner a la plaza el apellido de la familia. Pero algo más ocurrió que eso ya no pasó. Este era un terreno fangoso y lleno de piedras, que difícilmente en siglos pasados llamaron la atención a cualquiera de los viajeros que hacían su recorrido por una de las montañas que cruzaba el paisaje, montaña en la que hoy se encuentra el campanario más antiguo de la región y que con el repique de sus campanas hace reconocible el pueblo a varios kilómetros de distancia. ¿Quién diría que ese terreno, el más fangoso y desagradable para los visitantes al paso, sería hoy una de las regiones mejor valoradas, con caseríos con los más altos precios al sur del país, con valor que superaba por mucho a otras que en algún tiempo fueron considerados un lujo? En Alta Villa vivía un hombre llamado Alberto. Era un hombre sencillo, de 24 años, con una vida tranquila dedicado a su puesto en el mercado. Era uno de los espacios más pequeños y prácticamente lo había heredado de su tatarabuelo, don Alberto Martínez, conocido por vender toda variedad de manzanas, aunque luego comenzó a vender más frutas. A petición de sus clientes y viendo que sus productos eran de buena calidad, dedicó su actividad a la venta de variedades de frutas especiales. Eso eran otros tiempos. Por consiguiente también su abuelo logró amasar una pequeña fortuna, pero luego de fallecer, los hijos, entre ellos el papá de Alberto, no tomaron la mejor decisión para preservar el legado familiar y tanto riqueza como buena fama desaparecieron poco después. Este joven fue capaz de revertir la situación y aunque no era por mucho de los más ricos en la zona, sí de quienes producto de su trabajo logró ser dueño de algunas pequeñas tierras de cultivo, de las frutas que vendía y un pequeño espacio dentro del histórico mercado del pueblo. Allí, entre frutas, verduras y pequeños objetos de artesanía, solía ver a un anciano de cabello canoso y mirada profunda. Siempre estaba solo, nunca acompañado, lo que le parecía algo extraño en un pueblo tan pequeño donde la gente se conocía y se saludaba con familiaridad. Las horas más concurridas en el mercado eran de las 10 de la mañana a las 12, en la madrugada. Más bien el mercado estaba lleno de camiones de carga y descarga para surtir a otros pueblos. Cada grupo de personas tenía su horario, no había algo preestablecido, pero a menudo, la gente de más dinero era quien llegaba más temprano, puesto que vivían en el centro o muy cerca de este y podían varios días a la semana comprar los mejores productos, lo que todos los mercaderes aprovechaban cambiando los precios de un horario a otro. Esto estaba cambiando con los años, porque muchos que vivían lejos sabían de esto y llegaban temprano para comprar los mejores productos. También es claro que con el tiempo ya no estuvieron dispuestos a pagarlos a un mayor precio, dándose cuenta que los precios de la tarde eran menos elevados y el producto prácticamente el mismo. Por el contrario, dentro del mercado, personas que no querían ver sus productos como verduras y frutas descomponiéndose y sin venderlos, a ciertas horas de la tarde los remataban prácticamente. Todos los productos que se vendían en el mercado tenían un sabor distinto, aunque se tratara de la misma fruta. Cada mercader ya vendía sus productos a determinado grupo de clientes. Rara vez peleaban para arrebatárselos, especialmente porque de una u otra manera todos eran familiares o amigos. Este era un pueblo chico y los pocos vendedores no se podían dar el lujo de mantener los precios y perder sus productos. Preferían venderlos más baratos que perderlos. Además, todos en el pueblo se conocían. La mayoría de sus actividades eran temprano y les convenía comprar los productos a las primeras horas del día, porque al igual que los mercaderes más tarde ya no podrían venderlos. Gracias por ser parte de esta historia, pero antes de seguir, no olvides suscribirte si aún no estás suscrito, y activar la campanita de notificaciones. Sin más seguimos con esta historia. Así que los productos que se vendían más barato, efectivamente se vendían a un menor precio a quien realmente no podía comprarlos tan caros. La gente de este pueblo respetaba ese hecho y no buscaban comprar esos productos porque sabían que los compraba la gente que sí tenía necesidad. Era una especie de costumbre y todos la respetaban. Alberto era uno de esos hombres.
Había amigos que le sugirieron hacer lo contrario, comprar productos de segunda calidad y venderlos como productos de primera calidad. Él conocía personas que hacían esto. Por el contrario, Alberto trataba de vender el mejor producto a quien los podía pagar, pero también el mejor producto a quien no pudiera pagarlo. Cuando se acercaba la noche, la calidad era la misma para quien podía pagarla, para quien no. Prácticas contrarias a las que realizaba él también deterioraban la economía del lugar. Fue muy difícil para todos los mercaderes salir de esos problemas con el comercio. El tío de Alberto tuvo que cerrar 2 veces, en menos de 10 años. Tania, su mejor amiga, mujer de refinado rostro y agradable, sencilla y alegre, pretendida por muchos, pero solo atada a un corazón, vendía vestidos en el espacio contiguo, era experta en la costura, pero la realidad es que aunque abría todos los días, hacía promociones en los fines de semana cuando todos los demás pobladores podían realizar el viaje de sus casas hasta el mercado. Además, la familia de Tania era de recursos, y eso de confeccionar y diseñar era la actividad que más disfrutaba. Se sabía de gente que venía de la ciudad solo para comprar sus vestidos. Era muy talentosa en el diseño, tenía un futuro en Europa, pero prefería las calles tranquilas de Alta Villa. Prefería el agradecimiento de las jovencitas que salían con una sonrisa del local al llevarse uno de sus vestidos, que en el pueblo vendía a menos del 20% de lo que las vendería en otras partes del país o del mundo. Tania fue quien precisamente le advirtió a Alberto que alguien estaba saqueándole algunas de las manzanas que vendía, cosa que Alberto tomó muy en serio. Al descubrir que era una anciana, logró saber que esa anciana era una de sus tías lejanas. Por lo menos 3 veces a la semana le llevaba un canasto de manzanas y comida. No vivía en la pobreza, pero sus hijos se desentendían a menudo de ella. Tania era una muy buena amiga suya. Algún tiempo fueron novios. No era un secreto en el pueblo que Tania siempre quiso salir con él. Era la pareja más querida en el centro de Alta Villa. Todos pensaron que se casarían. De hecho, estuvieron a punto de lograrlo. Sería la boda del siglo, los preparativos y la posible boda. Formaba parte de la conversación en los desayunos de las familias los fines de semana. Eran ambos muy queridos. Especialmente Tania, pues su abuelo fue uno de los que puso las primeras piedras en escuelas y algunos centros de salud. Tanto Tania y Alberto mucho se querían. Iban a menudo a la ciudad para ver vestidos, regalos, algunos detallitos para la boda. No, todavía no formalizaban nada, pero la sola idea de casarse ya era algo más que planes al aire. Se querían mucho, y entre ellos había un respeto que inspiró a otros jóvenes a comenzar noviazgos. Su ruptura cayó como un balde de agua fría en todo el pueblo, también a quienes solían tenerlos como estándar. Hizo que aquellos jóvenes inspirados por Tania y Alberto se preguntaran 2 veces si el simple hecho de gustarse era suficiente. Tania y Alberto pronto descubrieron que eso del noviazgo era algo muy diferente a lo que en un primer momento pensaron y decidieron romper. Tania siguió amándolo, en secreto y no tanto, pues a menudo se le veía pensativa en los portales del pueblo, mirando siempre hacia el local de Alberto. Tania era incondicional y aunque rompieron, lejos de guardarle rencor, lo siguió amando aún más. A cada rato le decía a Sofía, su amiga: ¿cómo voy a dejar de sentir lo que siento? ¿Cómo puedo odiarlo si nada más me habla y me siento una chiquilla que ha descubierto la carta de amor de su amor imposible? Nunca le dijo, pero al principio, cuando Alberto no le iba muy bien en la venta de frutas, ella era la que compraba todos los lotes y por medio de uno de sus tíos, logró establecer algunas conexiones para que pudiera ofrecer sus frutas a nuevos clientes. Tania nunca encontró ningún problema en que Alberto tuviera mucho menos dinero que ella. De hecho, en el pueblo, sería muy difícil que alguien lograra tener más dinero que la familia de Tania. Cuando rompieron, ella no tuvo ningún desplante, aún después de enterarse de que a los 4 meses comenzó una relación con una chica llamada Flora, que ni siquiera era del pueblo. Lejos de tener ataques de celos, cuando el negocio de Alberto volvió a pasar por problemas, ella también volvió a comprar los lotes de frutas casi en la totalidad de su producción. Tania era hija de don Mariano Belén, hombre de economía prominente, respetado por ser el primero en masificar la producción de telas y además en ayudar en la potabilización y recolección del agua del pueblo, misma que era aprovechada, pues la región gozaba de buena intensidad de lluvias todo el año. A Tania desde luego dinero no le faltaba. Volviendo a la actividad del mercado. A Alberto le llamaba la atención aquel hombre. Cada vez que lo veía, el anciano se sentaba en un banco del mercado con una bolsa de pan y una taza de café, mirando en silencio los ajetreos del día, el tumulto pasando de un pasillo a otro, los cargadores con las cajas llenas de verdura, especias, frutas.
Algunos otros con hieleras con todos los pescados y camarones del día. Nadie parecía acercarse a él. Alberto se preguntaba quién sería ese hombre. ¿Por qué pasaba tanto tiempo en ese mismo lugar? Sin hablar con alguien, pero siempre parecía estar esperando a una persona. A veces lo observaba desde su puesto, tratando de comprender qué lo hacía tan ajeno al resto del pueblo, pero también como un conocedor de esas tierras como nadie. El mercado estaba dividido en dos naves, la más nueva al fondo y la más antigua, que era en la que Alberto vendía sus frutas, con un gran número de sus puestos a pie de calle. Como se pensaría, la parte antigua era la más concurrida, aunque últimamente la gente prefería ir a la nave nueva, pues allá vendían muchos productos pesqueros que en los últimos años se posicionaban en la región, especialmente los fines de semana. El anciano, lejos de tener un aspecto descuidado, tenía ciertos aires de elegancia y refinamiento. Podía verse en el pequeño prendedor que llevaba en su saco bordado con las iniciales AM. Si bien el traje no era completamente nuevo, guardaba pulcritud y algunos remiendos confeccionados con astucia. Pocos se atrevían a preguntarle cualquier cosa, eso era extraño, porque él no mostraba ser gruñón ni tener un carácter explosivo. Sin embargo, pasaba desapercibido la mayoría del tiempo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, Alberto notó algo diferente. El anciano, que siempre estaba tan sereno, de repente se tambaleó y cayó al suelo con un fuerte golpe. El café se derramó sobre su saco y lo empapó. Al mismo tiempo aplastó con su espalda contra el suelo. La bolsa de pan que solía llevar en una canasta tejida logró amortiguar un poco la caída. De no estar la bolsa y la canasta, el golpe tendría que ser mucho peor. La gente pasó de largo, tan acostumbrada a su presencia, que nadie se acercó. Solo Alberto, con el corazón acelerado, corrió a su lado, dejó su caldo de pollo sobre la mesa y casi resbalando en el intento, llegó hasta donde estaba el anciano. Este apenas pudo decirle gracias cuando le tomó de la mano. «Caballero», exclamó, agachándose para ayudarlo. El anciano apenas podía hablar. Aunque a simple vista sus heridas no eran graves, su rostro estaba pálido, y su respiración era entrecortada. Alberto no pensó ni un momento. Como Alberto escuchó de un amigo paramédico que antes de realizar cualquier acción ante una caída era revisar bien el estado de la persona, no realizó ningún movimiento brusco. Además, las contusiones en un primer momento parecían lo suficientemente graves para ni siquiera hacer el intento de moverlo a otro lugar. En el hospital, los médicos confirmaron lo que Alberto temía. Las heridas eran serias, pero no fatales. Sin embargo, algo aún más extraño ocurrió. Nadie parecía reconocer al anciano. A pesar de que su rostro reflejaba la fragilidad de los años, al mismo tiempo era posible reconocer que en tiempos pasados tuvo mucho dinero. A decir del reloj que tenía, esto debió ser así cuando era joven. El centro médico no era muy grande, pero lo suficiente para ofrecer los servicios indispensables. La atención fue buena y estuvo a cargo de Rafael, hijo de don Mariano, familia de doctores y reconocidos por ser cuidadosos con los pacientes, dar un trato adecuado a todos los enfermos, por lo que eran apreciados por los habitantes. A menudo solían dar consultas gratuitas. A diferencia de otros que salieron a estudiar a las grandes ciudades del país, los Ramírez tenían una casa pequeña, no eran conocidos por ser una familia de grandes recursos, a pesar de ser los mejores en lo que hacían. Los días pasaron, y Alberto visitó al anciano en el hospital cada tarde. Nunca encontró en visita a amigos o familiares, como si fuera un hombre olvidado. Así fue como, poco a poco, la amistad entre Alberto y el anciano fue creciendo. Una tarde, mientras el anciano se recuperaba, Alberto le preguntó: «¿Por qué siempre está solo? ¿Por qué nadie parece conocerle aquí?» El anciano lo miró profundamente y, pareciendo no advertir el poco tacto de Alberto, con voz suave, le respondió: «Porque elegí el olvido. Eso pasa cuando descubres muchas cosas en la vida, la fama, el dinero, la visión del éxito es muy diferente una vez que la vives de cerca. Hay muchas cosas que te dicen sobre tus talentos, que ellos siempre son una manera de abrirte las puertas. Todavía más, cuando alcanzas ese éxito que tanto buscaste, la adulación, el que todo el tiempo los demás estén elogiando tus logros, se convierte en una forma de apartarte de la realidad. De pronto, a pesar de que estás rodeado de todo lo que quisiste un día, te encuentras solo, no lo quieres, ni siquiera eso fue lo que buscaste en primer lugar, pero esa que viste como la cima de todos tus talentos, no es más que una ilusión. Lo peor es que puedes darte cuenta cómo te estás convirtiendo en algo que no quieres. Alejas a las personas que amas.
Pocos son los que resisten a tu carácter, a los desplantes. Cuando te das cuenta solo tienes a tu alrededor adulaciones, aplausos que cada vez es más caro sostener. Tienes que pagar por buenas reseñas, para que otros te digan quién eres, para no sentirte un fracaso. Alberto, me dijiste que te llamas, ¿cierto? Alberto, pero tú, eres una excepción. La juventud siempre es una excepción. Tienes miles de opciones. El tiempo no es lo mismo para ti que para un anciano como yo. Hoy tú miras todas las cosas que puedes hacer pero que todavía no suceden. Vives en la expectación de lo que está por venir, tener una ilusión de lo que te falta por conocer. Con algo de extrañeza y desánimo, Alberto preguntó al anciano: entonces, ¿con esto me está diciendo que al crecer se acaba la ilusión? La expectación de lo que todavía no sucede se termina. Siempre había escuchado que al crecer viene la apreciación de todo lo que hemos cosechado en la vida, cuando lo que no tenía sentido por fin lo tiene. Para algunos ya es tarde o tal vez ese momento nunca llegue. A mi edad, dijo su viejo nuevo confidente, uno encuentra que hay un futuro, pero ya es corto, cada segundo se aprecia, los entretenimientos dejan verse como lo que son en muchas de las veces, pérdida del valioso tiempo. Eso hace que algunos se sientan rebasados por la amargura. Para mí ha sido diferente. Ahora probablemente he vivido más de lo que otros lo han hecho. Amigos, familia han partido ya. Es curioso cómo sus recuerdos en esta etapa de mi vida se sienten más cercanos que cuando dejé de verlos. Dicen que el proceso de la vida es vivir, dejar pasar lo que a uno no le agrada, y el recuerdo de los que amamos, cuando se han ido, deja de doler. Para mí eso nunca ha sido cierto. Cada día despierto, pensando en amigos que ya no están. No es porque me aferre a sus recuerdos, mejor dicho, sus enseñanzas, lo que aprendí de ellos, llega a mí como una brisa, que me hace recordarlos con gratitud. Uno piensa que cuando se llega a la ancianidad se vive un proceso de olvido, en donde no es posible conectar bien las palabras con lo que se piensa, pero es posible que sea de otra forma. El pensamiento a veces es tan abrumador que es difícil encontrar las palabras para describir las cosas que se viven. Todo lo vivido es más intenso, pero ahora se tiene el carácter para enfrentar la realidad. En la juventud, esos bríos que se presentan como desfachatez, no son más que una desmedida reacción para cerrar heridas que tarde o temprano se van a abrir de nuevo. La semana pasada, estando en el mercado, cerca del puesto de flores, vi a un jovencito, temeroso de acercarse a la señorita que le gustaba. Era claro que él apenas podía acercarse a ella, los solos nervios le hacían temblar. Con dificultad pudo sostener el ramo de rosas que compró para la mujer de sus sueños. Ella recibió el ramo con mucha ilusión. Ella tampoco supo cómo agradecerle. Lejos de expresarle lo que sentía, pudo con dificultad decirle gracias. Ambos se gustaban. No hacía falta que escribieran un libro de poesías para expresarse lo que sentían. Hay veces que las palabras están de más cuando es muy claro lo que sucede en el corazón, pero luego si las palabras no llegan, eso también puede ser un problema, especialmente cuando se actúa contrariamente a lo que se siente, cuando el sentir significa querer el bien de la persona y no siempre sentir justifica la manera en la que actuamos. 2 días pasaron, y tanto la señorita como el muchacho llegaron al mismo sitio. Ella estaba sentada en el comedero del mercado, a solo unos pasos de él. En tan solo 2 días, se trataban con una indiferencia tal, que lo pasado en un par de tardes, parecía jamás haber sucedido. Ambos seguían sintiendo lo mismo, no podía ser de otra forma, pero la distancia que ahora debían romper era la de decirse lo que sentían, aunque eso pudiera no cambiar nada. En ese instante un «te quiero» cambiaría las cosas. Así ese ramo de rosas, para las que el jovencito ahorró casi todo el mes, tendría un significado. Para ella lo tuvo, hasta que la hija de una de las mercaderes comenzó a pretenderlo y él no hizo nada para demostrar que entre ellos no había nada. Puede que esos dos no se arrepientan, que estén dispuestos a las heridas que puedan causarles el evitar siquiera intentar conocerse, pero puede ser también que pasen la vida arrepintiéndose. Como sea, el amor juvenil es así, impredecible. El inicio de un amor, que con compromiso puede ser más grande, con mayor seriedad en las intenciones. Para Alberto, buena parte de las cosas de las que decía el anciano eran confusas, pero reconocía que algo tenía de cierto. Pasó una semana entre charlas y compañía, hasta que Alejandro, como se llamaba el hombre misterioso, fue dado de alta. En ese momento, no tenía quien lo llevara. Alberto no tuvo ningún inconveniente en llevarlo de vuelta a su casa. El camino hacia la casa de Alejandro era cada vez más largo. Pasaron el primer grupo de casas en el centro del pueblo,
después el segundo grupo de casas y comercios que marcaba el límite de la zona más poblada de la región. Kilómetro a kilómetro iba desapareciendo la urbanización y comenzaban a mirarse grandes árboles y extensos pastizales. De pronto, en un pequeño valle, podía verse un caserón, de arquitectura antigua como si fuera europea, grandes ventanales y jardines adornados con flores. Divididos a la mitad por una fuente clásica, estratégicamente iluminada, bordeado por un camino empedrado. Alberto pensó que se trataba de una casa de retiro, por el tamaño y su arquitectura tan característica, la forma en que los jardines y cada detalle estaba bien cuidado, pero no había señales de otras personas más que ellos. De pronto, de un pequeño control que Alejandro sacó de su bolsillo, apretó un botón rosado. En automático el portón principal de la entrada se abrió con cierta lentitud. Alejandro, sin mucho esfuerzo, hizo una señal con la cabeza a Alberto para entrar. Sin querer excederse la confianza y con precaución, entró lentamente con el auto por la casa, rodeó la fuente y finalmente llegaron hasta la puerta. Subiendo las escaleras, ayudando en cada paso a Alejandro, Alberto miró una gran escultura, impresionado por su forma. Era la de un caballero medieval, no cuadraba del todo con la arquitectura, pero la expresión y realismo de la figura llamó su atención. Con el tiempo, Alberto descubrió algo asombroso. El anciano, cuyo nombre era Alejandro Marinés, era un pintor de renombre mundial, conocido en círculos artísticos de todo el mundo, pero cuya fama nunca había llegado a ese pequeño pueblo. Además de su talento como pintor, también fue escritor. Había viajado por el mundo, conocido a grandes figuras, pero decidió retirarse, buscando paz y tranquilidad en el anonimato. Todo eso lo supo Alberto al ver una de las paredes de la casa de Alejandro. Alberto, toda esa pared no es por vanidad. Nunca busqué el reconocimiento en el arte, esos premios, esos recortes de periódicos, esas semblanzas. Me recuerdan que todo eso es pasajero, todo eso habla más de mi pasado que de mi presente, todo eso ocurrió en un momento de mi historia, los aplausos, las felicitaciones, se apagan, se van. Eso no puede ser el motor de lo que haces. Una tarde, mientras Alberto lo cuidaba, Alejandro le ofreció una propuesta que cambiaría su vida. Sé que tienes una mirada artística para las cosas. Si te interesa, puedo enseñarte a pintar. A veces, el arte se encuentra donde menos se espera. Al principio, Alberto no se sintió capaz, pero algo en las palabras del anciano despertó en él una chispa que nunca había conocido. Así fue como comenzó su aprendizaje. Todos los días durante la última semana de mayo, después de trabajar en el mercado, Alberto pasaba horas con Alejandro, aprendiendo sobre la pintura, sobre las sombras, sobre las emociones que podía plasmar en un lienzo. A medida que los días pasaron, Alberto fue transformando su forma de pintar. Sus pinturas comenzaron a tener una fuerza que antes no imaginaba. Descubrió que tenía un talento natural, algo que se había ocultado durante años, y que el anciano le había ayudado a conocer. Alberto pintaba retratos, paisajes y escenas llenas de emoción. Se sentía inspirado, como nunca antes. Todo parecía suceder con normalidad, pero en instantes se acabó la tranquilidad. Pasaron 2 semanas de aprendizaje, de tardes de comidas en el balcón del jardín principal, de medición y recorte de lienzos. Alberto y Alejandro reconstruían uno de los más grandes caballetes. Cuando vieron abrirse la entrada principal, Alejandro se mostró sorprendido, pero a pesar de ello no le dio importancia. Hasta que llegaron 2 camionetas último modelo. De la primera bajaron 3 hombres, de la segunda 2 mujeres, todos vestidos con tonos sobrios y rostros tensos. Una de las mujeres, por su elegancia, llamó especialmente su atención. Uno de ellos, el mayor, Héctor, entró sin tocar la puerta. «¿Quién es este?», dijo, señalando a Alberto. «Soy amigo de su padre», respondió, con voz firme. «¿Desde cuándo?». Alejandro intentó intervenir, pero sus hijos ya habían hecho sus propios juicios. En poco tiempo, comenzaron a tomar control, movieron muebles, revisaron documentos, y preguntaron por las obras del estudio como si se tratara de inventario. Rompieron algunos de los cuadros, los que consideraban obsoletos, hablaban entre ellos sobre qué debían hacer con los mejores, para ver una forma de sacar una fortuna. La más joven, de cabello castaño claro y ojos negros, se quedó en silencio observando a Alberto. Era de hecho ella de todos los hijos quien menos parecía intervenir en ese desparpajo y estridencia que causaban los demás. Desde ese momento Alberto descubrió que era especial. No quería tener en ese momento un tipo de contacto con sus hijos, enfrentarlos,
especialmente para no causar problemas a Alejandro, quien le pidió que los dejara hacer lo que quisieran, pues de por sí la situación era bastante tensa. Pero ella, luego de mirarlo y descubrir el interés de Alberto, rompiendo con toda formalidad, pero con bastante animosidad, le dijo al entonces tímido joven: «Me llamo Vivian, no te había visto antes». «¿Qué estoy diciendo? Claro que no te había visto. Tiene muchísimos años que no vengo aquí, no estoy contenta por ello. Pero la situación no ha sido fácil, años de estar fuera, años de pensar y pensar a dónde me llevaría la vida la siguiente semana. Jamás imaginé que regresaría aquí aunque en el fondo lo quise». Platicaban en uno de los corredores con un domo alto, sostenido por 8 columnas. Antes de seguir con la interesante conversación fue interrumpida por Héctor, y para que él no descubriera que estaba conversando con Alberto, ella dio un paso atrás cubriendo una de las columnas para evitar que se acercara y descubriera que estaba hablando con el muchacho al que todos tenían por un embustero. Alberto se quedó detrás de la columna, no para esconderse, sino conservando el lugar desde que él estaba hablando con Vivian. Él entendió que con ese movimiento ella lo estaba defendiendo. Vivian quería evitarle problemas. Desde ese lugar, Alberto la veía, la encontraba bella y enigmática. Poco era el tiempo de conocerla, pero algo le atraía de su forma de ser, del color de sus ojos. Le dijo más tarde, cuando salieron al jardín occidental: «No te preocupes. No todos creemos que eres un ladrón», aunque en un tono un poco frío y casi como si fuera una forma de cortesía. Sonrió apenas, pero bastó para que algo en el pecho de Alberto se estremeciera. Para esas alturas, fueron absurdos los intentos de Alberto por ocultar su agrado por la joven Vivian. Su elegancia le cautivó desde que la vio descender de la camioneta. Él, que solía ser bastante firme ante otros, frente a la belleza de Vivian apenas si podía unir una frase completa. Temblaba cuando la tenía cerca. Ella parecía la más cuerda de todos los hermanos. En los pocos días que tenían de llegar los hermanos, era la única que defendía a Alberto. Esto ocasionó que pronto descubrieran que posiblemente Vivian estaba enamorada de él, pero por muchas otras cosas no estaban tan convencidos. Tal vez ella les hacía creer que no sentía nada por el nuevo amigo de su padre y que en realidad estaba confabulando contra ellos. Vivian tuvo que salir del país abruptamente y los hermanos 2 semanas después hicieron lo mismo. Pasaron 6 meses, cuando Alberto vio a Vivian entrar nuevamente a la casa de Alejandro, durante una de aquellas tardes largas donde el arte y la conversación se mezclaban como pinceladas suaves sobre lienzo. Fue una irrupción a su corazón, no había podido dejar de pensarla. Cada pintura suya hablaba de ella. Entró en la sala como una presencia inesperada. De un porte distinguido, con el cabello oscuro recogido en un moño bajo y un acento apenas perceptible, con una distancia e indiferencia que demostraba durante esos meses ella no había pensado en él, como él se había pensado en ella. Acababa de regresar de Europa, pero antes ya había pasado varios años entre Japón, Hungría y Croacia, y después de estos 6 meses pensaba quedarse por lo menos por un año en su tierra natal. Su regreso no fue una celebración familiar, sino una especie de tregua. Volvía a una casa marcada por tensiones entre sus 4 hermanos, donde las peleas y los reproches eran más frecuentes que las palabras dulces. Nada cambiaba después de todo en esos 6 meses. Alberto, entonces, solo la observó. Ella lo saludó con algo de prisa, pero con una altanería que desalentaba cualquier intento de conversación, como las tuvieron antes. Alberto se sentía extraño frente a ella. De alguna forma, Vivian ya no era del todo aquella que conoció. Él lo atribuyó a los ambientes en los que durante esos meses se desenvolvió, a su historia entre críticos y salones internacionales. No sabía aún que, detrás de esa frialdad, Vivian trataba de contener las ganas de verlo, y que algo dentro de ella se revolvía de forma inesperada desde que él dijo su nombre para saludarla. Después de tanto tiempo de no verse, esta vez ella era la que comenzaba a temblar. Semanas después, Alberto estaba tomando un café frente a la plaza principal cuando una camioneta último modelo, parecida a la que tenía Vivian, se detuvo. Del vehículo descendió ella, con la misma elegancia silenciosa que había dejado una impresión imborrable en la casa de Alejandro su papá. Lo vio a él, dudó, y caminó en dirección contraria. Se encontraron varias veces después de eso. En la casa de Alejandro, en la que ella caminaba cerca del estudio de trabajo del papá, un día también la vio en el mercado cuando él estaba a punto de cerrar la venta. Cada encuentro estaba cargado de una tensión sutil. Ella lo saludaba con un tono seco, casi defensivo, como si su sola presencia le molestara.
Él respondía con cortesía, sin entender del todo por qué alguien tan inteligente se comportaba de manera tan distante. Además, Alejandro le advirtió que entre sus hijos se extendía el rumor de que él estaba en la casa por interés, como se diría en algunos lugares, ver si podía llevarse una tajada de la tarta, una rebanada del pastel, llevarse el botín, para ser más claros, buscar un bien o dinero que llevarse. Lo que no sabía era que Vivian luchaba consigo misma. No era él el problema. Era lo que ella sentía cuando lo veía. Ella tuvo un noviazgo, las cosas no salieron del todo bien. Ella tuvo que irse a otro país y eso le estaba afectando demasiado. Cuando veía a Alberto, una mezcla de atracción, nerviosismo y una sensación de peligro se presentaba. Quería acercarse más, pero las consecuencias de un sentimiento fallido eran reales y las tenía muy presentes. No estaba lista para enamorarse. No otra vez. No con alguien como Alberto, que la buscaba. Era ella quien no le permitía a él mostrar sus sentimientos. En casa, las cosas no eran mejores. Su hermana, Inés, la acusaba de creerse mejor que los demás por haber vivido en Europa. Jimena, la otra hermana recién llegada al pueblo, se disputaba una herencia sin importar el nombre de su padre. El más joven, Ramiro, se encerraba en su cuarto a llorar, nada más de saber lo que planeaba Héctor. Y Vivian, como siempre, era la que sostenía a la familia, la que debía mantener la calma. Un día, después de una pelea especialmente amarga, Vivian salió de casa sin rumbo. Terminó entrando al mercado donde Alberto trabajaba. Lo encontró solo, acomodando las últimas cosas, otra vez para la última jornada de ventas. Ella al principio no quería acercarse, aunque en algunos momentos ya habían tenido los suficientes acercamientos para saber lo que sentían, seguía poniendo ese muro sentimental, pero cuando estaba cerca de él había algo que le llamaba la atención. No creía la joven de que él fuera amigo de su papá por interés. Al llegar al mercado trató de evadir a Alberto, pero cuando se dio cuenta que llegaba, inmediatamente, sacó unas peras, las limpió muy bien y las puso en una pequeña bolsa, estirando la mano para dársela al paso. Ella, sorprendida, le sonrió con cierta pena y la tomó. Actuaban como dos jovencitos que sentían mariposas en el estómago. No sabía que trabajabas aquí, me sorprendiste, aunque quería verte, no esperaba verte, dijo, dándose cuenta que había hablado de más. Alberto se giró, cautivado por el tono, cálido, casi vulnerable de Vivian. Llevo tiempo aquí, estoy a punto de cerrar, voy a ir en unos momentos a la casa de tu papá. Me hizo el encargo de una canasta con diferentes frutas. ¿Te gustaría que vayamos juntos? Nada más acomodo unas cosas y nos vamos. Bueno, eso si quieres que vayamos. Ella lo miró por un largo momento. Se acercó a uno de los cajones de fruta, desde el que él despachaba, e intentó regresarle la bolsa de peras. Dándose cuenta, Alberto evitó que lo hiciera. Sin querer, ambos tocaron sus manos. Fue un chispazo entre ambos que hizo estuvieran así durante casi medio minuto. Sonrojaron y evitaron su gusto uno por el otro. Te las pagaré, añadió Vivian. En este momento no traigo dinero. Solo mi bolso vacío, lo colgaré aquí. Cuando te haya pagado volveré por él. O quién sabe, puede ser simplemente una excusa para volver. Ten por seguro que volveré. Dejemos el tema por el momento, apenas pudo decir Alberto, viendo la necedad de Vivian. Ella rápidamente también cambió de tema. Mi padre siempre dice que en las frutas hay arte, es el verdadero arte, que puede ser llevado a un lienzo. Sin embargo, el lienzo no atrapa todo lo que una fruta puede causar cuando es tomada entre las manos. Una buena pintura no debe pretender superar la realidad, sino respetar que la realidad es superior a todo lo que pueda plasmarse con un pincel y una pintura. El arte es comprensible. Si hay que interpretarlo con rebuscadas visiones, ha fracasado como expresión. Alberto le preguntó a Vivian. ¿Y tú? ¿También pintas? No. Me dedico a no desmoronarme. Alberto no supo qué responder. Pero en su mirada, ella encontró algo que le dio una inesperada calma, aunque de un momento a otro se arrepintió de haberlo dicho. Después de que Alberto organizó todo para la siguiente jornada de mañana, se fue con Vivian hacia la casa de Alberto. Durante todo el camino, no pudieron evitar de cuando en cuando mirarse, aunque no podían hacerlo mucho, pues Vivian, quien manejaba, no podía distraerse, y Alberto tampoco quería ocasionar un percance. Ella era bastante prudente al manejar, era ordenada en todos los sentidos. Después de ese día, la dinámica cambió. Vivian ya no lo evitaba. Comenzaron a verse más seguido, con excusas inocentes, un libro prestado,
una exposición comentada, un cuadro nuevo que debía ver. Ella aún mantenía ciertas distancias, pero era evidente que algo dentro de ella estaba cediendo. Y Alberto, sin proponérselo, se fue enamorando lentamente cada vez más. No solo de su elegancia, sino de su manera de ser tan segura, sin ser enojona e impulsiva. El ser ordenada no la hacía predecible. Una noche, durante una velada en casa de Alejandro, el pintor, el padre, el hombre cada vez más ausente, Alberto encontró a Vivian sola en el taller, mirando una de las obras inacabadas de su infancia. Nunca la terminó, dijo ella. Mencionó que no podía pintar lo que veía en mí. Quizás veía lo que tú no veías. Los padres a menudo pueden comprender nuestro porvenir mejor de lo que nosotros podemos. No significa que tome las mejores decisiones respecto a ello. Habrá cosas que nosotros tengamos que elegir en base a los anhelos propios, pero de que nos conocen, nos conocen. Yo veo en ti. Pero antes de terminar la frase él se estaba perdiendo en la belleza del rostro de Vivian. Ella se volvió. Ya no había arrogancia en su expresión. Solo cansancio, y algo más. Ganas de dejar de esconderse. ¿Por qué no te alejas de mí, Alberto? Hay tantas mujeres por allá, cualquiera de ellas habría ya aceptado todas las salidas que yo te he rechazado. ¿No ves que trato de mantenerte lejos? Porque no me creo tus distancias. Y porque cuando te acercas, todo cobra sentido. No soy de los que insisten cuando no hay esperanzas. Tomaré distancia. Me apartaré de ti ahora mismo si me dices que entre nosotros no hay, ni podrá haber algo más que esto que parece se está convirtiendo en una amistad. Y en ese gesto, todo lo que había contenido durante semanas se rompió. El miedo, el orgullo, la fachada. Fue un beso en su mejilla, con una ternura que decía todo lo que no se había dicho. Fue el inicio de algo que ambos sabían que ya no podían ignorar. Desde entonces, el vínculo creció. No sin dificultades. Los hermanos de Vivian lo miraban con recelo. Vivian, por fin, entendió que amar no era debilidad, que no tenía que demostrar fuerza todo el tiempo. Y Alberto aprendió que el amor también está en lo que se calla, en lo que se cuida con gestos pequeños. En medio de una casa llena de conflictos, ella encontró en Alberto algo que ni en Japón o Croacia había encontrado, la tranquilidad de saber que ya no tenía que esconderse de posibilidades fallidas. Y ya no intentó ocultarlo más. Trataba siempre de hacerle notar lo que sentía por él. Pudieron verse un poco más en la casa. A pesar de que sería la forma más sencilla de verse, era en la casa, el lugar menos indicado para poder pasar la tarde hablando de sueños y recuerdos. Comenzaron a pasar las tardes conversando. Ella hablaba con cariño sobre sus hermanos, pero también del dinero y las hipocresías familiares. Papá nos echó hace años, relató. Pero ahora que piensan que ya está viejo, todos quieren aprovechar el momento para hacerse de algo. A mí me da mucha tristeza, sé que a mis hermanos también. Supongo que ellos tuvieron menos tiempo para conocer a mi papá. Él fue un hombre famoso en su tiempo. En Europa sus pinturas y esculturas son apreciadas. Fue en una exposición en Croacia, cuando a los 19, le dije a mi papá que me quería quedar. Fuimos por unos meses y él pensó que era cosa de impresionarme por la cultura. Descubrió que era algo más que un arrebato de un momento. En realidad yo no estaba muy segura. Tenía todo por perder. Aquí mi papá nos daba lo mejor, un buen auto, una buena educación, todas aquellas que una no valora en la juventud. Él quería que yo fuera pintora, pero a mí no me llamó la atención tanto como la confección de vestidos, el uso de las telas, la simetría de las proporciones en los atuendos, los coloridos, los detalles. Para mí el lienzo debía ser la vestimenta, para mi papá un horizonte pictórico o una figura estática. Cuando mi papá echó de la casa a mis hermanos, yo llegaba de Croacia para regresar a vivir en mi viejo hogar. Recuerdo que eran las 6 de la tarde, cuando vi a Héctor seguido de Julián, saliendo, enfadados. La razón no la supe sino después. Yo ingenua en ese momento me puse del lado de mis hermanos. Sin querer escuchar a mi padre, me fui a Japón en donde viví por 2 años. Luego de saber la verdad, reconozco que debí escuchar bien a ambas partes. No se trataba de ponerme de lado alguno. Yo tuve la oportunidad de conocer a Alejandro el artista, pero también a Alejandro mi papá. Sé que muchas veces en nuestra niñez fue duro, nos exigía demasiado, buscó llevarnos a las mejores escuelas, que obtuviéramos las mejores notas, pero siempre detrás de esa dureza quería enseñarnos algo. Su gran dolor ha sido siempre que ninguno de sus hijos quiera seguir sus pasos. Conozco situaciones en que sucede lo contrario. El papá o la mamá se dedican al arte y quieren todo menos que sus hijos se dediquen a lo que ellos realizan.
Habrás descubierto. Continuó hablando Vivian. Que mi papá hasta estos días sigue pintando. No ha perdido su entusiasmo por pintar. Pero eso de romper uno de sus bocetos fue demasiado de parte de mis hermanos. Se nota que mi papá no tiene las mismas fuerzas de antes. Por menos, antes, nos habría sacado todos de la casa. Lo vi sollozando luego de que Héctor echara a la chimenea uno de sus últimos bocetos. Mi papá en realidad no los corrió. La razón fue porque ese día mi mamá regresaba a la casa, después de darse cuenta que había sido un error alejarse de él y de nosotros. Sus últimos años con mi papá, mi mamá vivió arrepentida de haber abandonado el hogar. Mis hermanos no me lo contaron en ese momento, para no lastimarme, pero después me di cuenta que me lastimó más el no saberlo. De saber que mi mamá estaba en la casa como antes, habría regresado de Japón para estar con ella, para estar con mi papá un momento más. Regresaron del jardín, y pasando por la primera estancia, entraron nuevamente a la casa. En el estudio, Alberto comenzó a ver los retratos que Alejandro había pintado de ella cuando era niña. Vivian los observaba con nostalgia. Se acercaban sin tocarse, como dos islas movidas por la misma marea. Vivian nuevamente en unos momentos era de arrebatos, en otros se perdía en silencios mirando a Alberto y de inmediato lo trataba con frialdad, pero entre ambos existía algo que los mantenía lejos, tal vez. Así lo parecía. Ella empezaba a creerle a sus hermanos que Alberto sí podría estar cerca de Alejandro para sacar algo de dinero. Quién sabe, a lo mejor hacerse de la casa. A pesar de los conflictos, las cosas estaban bien. Alberto había conocido a Vivian y para entonces las cosas entre los dos estaban mejorando. De ser casi su enemiga, ella estaba a punto de convertirse en su novia. Respecto a la casa, los hermanos comenzaban a tratarse mejor. El papá, quien les aclaraba los malentendidos. En la última semana, Héctor fue al estudio de Alejandro, le regresó los cuadros que se llevó y se disculpó por todo lo que hizo, hasta le llevó un dinero para tratar de compensar los bocetos. Nunca se trató del dinero, esos bocetos fueron los últimos. Esos bocetos eran una forma de realizar el último trazo, el que pondría punto final a una carrera que siempre fue más una expresión que una manera de ganar fama. Dijo Alejandro. Héctor intentaba contener las lágrimas. Desde luego Alejandro no aceptó el dinero. Alberto platicó toda la tarde con Vivian. En ese momento se sentía tan contento, tomándole de la mano, mirando los árboles y la entrada adoquinada de la casa de los Marinés. Vivian abandonaba esa actitud arrogante que tuvo el día que la conoció, esa arrogancia con la que un día viéndola en la plaza, ella hizo tirar al suelo un saco de manzanas que llevaba Alberto en uno de sus brazos. Todo estaba tomando su cauce, por fin. Alberto se atrevía a dar respuesta a muchas de las cosas que vivía. Podía entender que muchas de las cosas tenían por fin sentido, valían la pena. Nunca estuvo decepcionado de lo que vivía, pero ahora lo vivido, lo que le faltaba por vivir adquiría un nuevo brillo. Salió de la casa, la más joven de los Marinés, quien tenía toda su atención, salió a despedirse hasta el portón exterior, ese por el que por primera vez hace más de un año Alberto entró sin saber lo que le deparaba. Allí habían pasado tantas cosas. Allí conoció a la mujer de sus sueños. Sentía Alberto que su felicidad no era exagerada. Quería aceptar que no siempre todo tiene que ser un desastre, ni caos, acontecimientos incontrolables detrás de otros. Al mismo tiempo, por su forma de actuar, tampoco quería ser iluso. Algunas cosas no se resolverían de un momento a otro. Esta vez regresaría a esa casa, para decirle a Vivian que ya no quería vivir lejos de ella, que comenzaran a planear una vida juntos. Un día entró a esa casa, nervioso y pensado en lo que pasaría, quizás sin grandes expectativas. Hoy tenía más de una razón para regresar. Qué rápido estaba pasando todo. ¿Es así como se debe vivir la vida? Se preguntaba Alberto. Sin respuesta sentía emoción de saber que al otro día volvería. Por primera vez tenía un lugar al que volver, soñando con alguien, tantos motivos, tantos espacios y al único espacio al que quería regresar era al lado de Vivian. Al llegar a la casa de Alejandro, algo no iba bien. La puerta estaba entreabierta, las luces apagadas. El silencio era absoluto. Alberto, con el corazón acelerado, recorrió cada habitación en busca de su amigo, pero no lo encontró. La casa estaba vacía. Ni siquiera había rastros de sus pertenencias. Todo estaba en su lugar, pero el rastro de personas había desaparecido. Alberto se quedó allí, de pie en medio de la casa, sin comprender lo que sucedía. Sin querer propasarse en la confianza que le brindaron los Marinés, considerando además que después de muchos conflictos finalmente habían hecho las paces,
Entró con mucho cuidado a la sala principal. Todo estaba en su lugar, a excepción de las fotografías de la familia. Buscó con rapidez el portarretrato con la fotografía de Vivian, pero no lo encontró. El panorama era casi aterrador. Las ventanas estaban abiertas, ni el mínimo rastro de los automóviles quedaba, la fuente de la que brotaba agua. Si tenía agua pero se mantenía quieta, no se escuchaba su chapoteo, tenía solamente unas hojas encima, daba el aspecto de no haber sido limpiada por meses, cuando el día anterior de la mano de Vivian. Había visto el agua cristalina y burbujeando por el movimiento del agua, difuminando el reflejo del rostro de la mujer de sus sueños. Las sillas en las que se sentaba junto a ella seguían allí, pero no había encima su pequeño espejuelo, aquel con el que le gustaba mirarse pintar los labios mientras Alberto la veía. Un hueco en el estómago se le hizo solo de ver que en el perchero donde ella dejaba su abrigo café, solo pendía una corbata que no reconocía. La idea de que se equivocaba de casa le pasó por la mente, salió con rapidez para ver la fachada, pero sin duda, era la casa de los Marinés. Todo estaba en su lugar, extrañamente en su lugar. Comenzó a sentir un frío recorrer su cuerpo, luego de mirar que allí donde estaba la gargantilla de Vivian, estaba una pequeña caja musical tan antigua que su cristal estaba totalmente percudido. Gracias por seguir con nosotros. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito, y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. Recordó que en el jardín trasero, Alejandro hizo en piedra un distintivo rectangular, con el apellido de la familia. Corrió, cruzando la casa por dentro, tirando varias cosas a su paso. El marco de piedra conservaba el mismo lugar, pero no tenía nada escrito. Fue al estudio en donde por primera vez Vivian le declaró lo que sentía por él. Para ver los cuadros y retratos que Alejandro pintó cuando ella era pequeña, el estudio también estaba vacío, ni siquiera encontró los caballetes que reparó. Salió de la casa aterrado, desesperado al no saber nada de la familia. Su mente solo era ocupada por el recuerdo de Vivian. Aquel gran portón color negro estaba desvencijado y con óxido, con una cadena rota. Buscó en el pueblo, preguntó a todos si es que vieron algunos automóviles, la camioneta de Vivian, pero nadie había visto nada. Nadie sabía del rastro de la familia, empezando por sus apellidos, pero nadie los reconocía. Fue al archivo del pueblo. Con dificultad le pudieron dar información sobre una familia llamada Marinés, pero los pocos documentos que había fueron posteriores al gran incendio del pueblo. A partir de allí no se sabía de una familia con ese apellido, solamente encontró en una hemeroteca, en un periódico de 1929, el siguiente encabezado. Marinés regresa después de 10 años. Encontró además que la Plaza 1930 no se llamaba así años atrás, sino era conocida por los habitantes de manera informal como Plaza Marinés y antes de este evento se llamaría así formalmente. Después del gran incendio al ser devastada, junto con algunos edificios históricos en donde el pueblo intervino para evitar que el fuego consumiera zonas habitacionales, cambió su nombre por el actual, para conmemorar la acción heroica de los pobladores y no por la razón que se decía en las calles, de la fecha del primer habitante. Estaba en un callejón sin salida, sin pistas, solo fragmentos de una historia que ya no tenía más piezas por unir. Nada tenía sentido, el pueblo parecía no tener memoria. Poco a poco, la gente pensaba que estaba perdiendo la cordura, pero él sabía que lo vivido fue real, real la mirada de Vivian. Podía todavía recordar su voz, la suavidad de sus manos. Parecía como si fuera un sueño del cual Alberto había despertado. Alberto continuó trabajando en el mercado cada semana, esperando que Alejandro se sentara frente a su puesto, pero no lo encontró. Así pasó día tras día, en su mente Vivian, el recuerdo de su rostro, el aroma de su ropa. Cada mañana se decía que no podía ser un sueño. Hasta que pasados los años nadie más supo de él, se dice que todos los días, buscó una mujer, quienes visitaban el lugar, les llamó siempre la atención de que, colgado en uno de los pilares, estaba bien acomodado un bolso café, con bordados romboides. Todavía quienes visitan el mercado central de Alta Villa pueden corroborar que en la nave 2, corredor B, se asoma un pequeño local, en el que a la fecha pueden comprarse las mejores frutas, desde 1998, frente al almacén de trigo y al costado de la panadería. Queda poco de lo que fue en sus primeros años, lo único que es posible ver, es el antiguo nombre por el que era conocido aquel lugar. Frutería Vivian.